usted se va a dar cuenta, o podemos todos estar de acuerdo en que una de las cosas que Pablo quiere hacer y está haciendo, o más bien una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo a través de Pablo al escribir esta carta, es aplicar el Evangelio a cada área de nuestras vidas. Ese es el propósito del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Pablo nos lleva a considerar cómo el Evangelio cambia, transforma, redime todas las diferentes áreas de nuestra vida. Y él empieza, hermano, desde el versículo 1 en adelante. Pablo comienza, hermano, a aplicar el Evangelio precisamente a nuestra vida personal, cómo Dios cambia nuestra actitud para con Él, cómo Dios cambia nuestros afectos, nuestra voluntad, y ahora nos dice en el capítulo 3 que nosotros somos un nuevo hombre en Cristo. Y a partir del verso 18 en adelante, Pablo empieza a aplicar el Evangelio y explicarnos cómo el Evangelio nos redime en diferentes áreas de nuestra vida, y aplica el Evangelio a las relaciones matrimoniales, aplica el Evangelio a las relaciones padres e hijos. Y en estos versículos que vamos a estar considerando en esta mañana, Pablo aplica el Evangelio, hermano, a otras áreas de nuestra vida. Y aplica el Evangelio específicamente al área que tiene que ver con el trabajo, con el área laboral de los cristianos. En esta mañana yo quiero considerar estos versículos que tenemos delante, hermano, bajo el título El Evangelio y nuestro trabajo. Y es mi intención en este día, hermano, con la ayuda del Señor, exponer las verdades que están en este pasaje para que podamos entender cómo el Evangelio redime nuestro trabajo, redime tanto nuestra motivación como nuestra perspectiva, como nuestra actitud hacia el trabajo. Amados hermanos, y lo primero que quiero ver con ustedes en este día, teniendo esto en mente, es esto: el Evangelio redime nuestra ética de trabajo. Si hay un área de la vida de los creyentes que necesita ser atendida, que necesita ser redimida poderosamente, hermanos, por el Evangelio, es precisamente esta área que tiene que ver con nuestra vida laboral. En estos versículos, el versículo 22, Pablo dice, hermano, a la iglesia: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Hermanos, antes de nosotros poder, para nosotros poder entender lo que Pablo está comunicando aquí, es necesario que nosotros primero pongamos en contexto histórico, hermano, y cultural de estos versículos. Y la razón por la cual digo esto es porque muchos liberales, hermanos, creyentes liberales, y muchas personas que desconocen la Escritura, usan textos como estos para decir que la Biblia es un libro que apoya o que promueve la esclavitud. Y lo dicen porque es en textos como estos, hermanos, usted ve que Dios le dice, el Espíritu Santo por medio de Pablo le dice a los esclavos obedezcan a sus amos en todo. Y basado en eso, ellos argumentan que debido a que la Biblia manda a los esclavos a someterse a sus amos y no los manda a buscar la libertad, ¿verdad?, de la esclavitud, la Biblia, por tanto, es un libro que promueve y apoya la esclavitud. Sin embargo, lo que estas personas ignoran, amados hermanos, es que este texto, ignoran en primer lugar el contexto cultural histórico en que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito. En el tiempo en que Pablo escribe la carta a los Colosenses, hermano, estaba en poder, por decirlo de esa manera, el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano, una gran cantidad de la población era considerado como esclavos. Y la persona, hermano, llegaba a ser esclavo por diferentes circunstancias, porque eran vendidos, por problemas económicos, y aún, hermano, muchos se sometían a la esclavitud voluntariamente para poder pagar deudas y por una variedad de razones. En aquel tiempo, la esclavitud era, hermano, una estructura social profundamente arraigada bajo el Imperio Romano,
o la iglesia no iba a cambiar. Lo otro que las personas que usan este argumento ignoran, ellos no solamente ignoran el contexto histórico y cultural, sino que también ignoran el hecho de que el evangelio no tiene como fin cambiar estructuras sociales. El evangelio tiene como propósito cambiar el corazón de las personas en medio de las circunstancias en las que ellos se encuentran. Por eso, amados hermanos, Pablo, vemos aquí que le habla a los esclavos, pero también le ama a los que tienen esclavos, los amos. Y el tercer motivo por el cual el argumento de que la Biblia respalda a la esclavitud o promueve la esclavitud del hombre basado en textos como este, no tiene ningún tipo de fundamento, es porque el mismo texto, en el mismo pasaje que estamos leyendo, nosotros vemos cómo Pablo habla directamente a los esclavos. Y eso es significativo porque en el tiempo de los romanos los esclavos eran considerados como máquinas de trabajo. Pero Pablo les habla directamente a ellos, reconociendo que el valor que ellos tenían como personas. Porque el valor de las personas no está determinado por la posición social en que se encuentren, sino que el valor de las personas está determinado en primer lugar, por el hecho de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero también, hermanos, vemos cómo en este pasaje Pablo no está promoviendo la esclavitud en el sentido de que no solamente le habla a los esclavos, sino que también les habla a los amos. Y en el capítulo 4, verso 1, les dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Yo quiero que tú notes cómo Pablo aquí establece una igualdad. Hay algo en común que tenían los esclavos y los amos, que todos estaban bajo el señorío de un Dios verdadero. Sí, cuando tomamos todo esto en consideración, nosotros llegamos a la conclusión, hermano, de que verdaderamente la Biblia no es un libro que promueve la esclavitud. La Biblia es un libro, hermano, que habla acerca de Cristo, la revelación de Dios en Cristo a través de Cristo, para que podamos conocerle a Él, que tiene como fin cambiar nuestros corazones en medio de las circunstancias que nosotros podamos encontrarnos. Ahora, con esto en mente, hermano, yo creo que yo quiero responder a esta pregunta: si hoy no tenemos esclavos, ¿cómo estos versículos son relevantes para nosotros hoy? Y ciertamente hoy no tenemos esta estructura social, gracias a Dios, de esclavos y amos. Sin embargo, hermanos, detrás de estos versos hay principios que son aplicables y que son transferibles a nuestra época. En estos versos que nosotros acabamos de leer, nosotros encontramos el fundamento de la ética laboral de los cristianos. Hermanos, cuando nosotros venimos al trabajo, nosotros nos damos cuenta que incluso los cristianos tenemos diferentes perspectivas y diferentes motivaciones para el trabajo. Y muchos ven el trabajo de este lado de la eternidad como un mal necesario. Y eso afecta la ética con la cual nosotros trabajamos. Amados hermanos, cuando hablamos de la ética de trabajo, estamos hablando de esos principios y valores que informan lo que nosotros hacemos y la manera en que hacemos lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros leemos estos textos, Pablo está estableciendo para nosotros hoy el fundamento de una ética de trabajo que glorifique el nombre del Señor. Lo primero que nosotros vemos en este texto, hermano, es que el Evangelio redime nuestra ética de trabajo, porque el Evangelio redime nuestra actitud hacia el trabajo. Yo quiero que tú mires, hermano, en este versículo, cómo Pablo le dice a los siervos: siervos, verso 22, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Hermanos, quiero que notes una cosa importante. Mira lo que Pablo está diciendo. Dice la Escritura, hermanos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este texto, debemos recordar una vez más la condición en la que ellos se encontraban. Y lo que está diciendo siervo, obedecer a vuestros amos, lo que está diciendo, hermano, es: ustedes deben obedecer a sus amos
en todas las cosas, en lo que es agradable y en lo que no es agradable para ustedes, en lo que ustedes quieren hacer y lo que ustedes no quieran hacer. Amados hermanos, y esta es una expresión del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros sabemos y vemos, hermano, que cuando el pecado entró al mundo, el pecado no solamente afectó nuestra relación con Dios, no solamente afectó nuestra relación los unos con nosotros, sino que el pecado afectó profundamente la manera en la que nosotros trabajamos. El pecado distorsionó nuestra actitud hacia el trabajo. El trabajo en sí es una bendición de Dios. El trabajo fue instituido por Dios antes de la creación. Yo creo que tú mires conmigo por un momento Génesis capítulo 2, verso 15. En el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjate, piensa conmigo por un momento en este versículo. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, para que lo trabajara. Amados hermanos, el trabajo era uno de los medios a través de los cuales el hombre no solamente llevaría a cabo el propósito de Dios, hermano, en la creación, sino que también era uno de los medios por el cual el hombre iba a glorificar a Dios. Yo creo que tú mantengas esto en tu mente. Cuando vemos en la Biblia que Dios le dice a Adán y a Eva, lo puso en el huerto y le dio una orden: trabajen en el huerto, cuiden el huerto. El trabajo era el medio por el cual Dios, hermano, iba a llevar a cabo a través del hombre su propósito en la creación. ¿Y cuál era el propósito de Dios en la creación? El propósito de Dios en la creación es que a través del trabajo el hombre, hermano, hiciera de toda la creación una réplica del jardín del Edén. Que replicaran el jardín del Edén, que cuidaran. Dios le dio responsabilidades específicas, pero también el trabajo era un medio, hermano, por el cual el hombre iba a glorificar a Dios, porque al trabajar el hombre estaría reflejando el carácter de Dios. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que la Biblia dice, hermano, también en el libro de Génesis, que Dios, cuando terminó la creación, ¿qué hizo? Descansó. Porque Dios es un Dios que trabajaba, que trabaja, que Dios es un Dios que, hermano, que marcó este ritmo en la vida de los hombres. Sin embargo, cuando llega a Génesis 3, que vemos la caída, en Génesis 3, capítulo 3, verso 17, la Biblia dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Como resultado de la caída de Adán y Eva en pecado, no solamente, una vez más, la entrada del pecado causó, produjo no solamente maldición sobre nosotros, sino que también trajo maldición sobre toda la creación. Y ahora el trabajo, ya el hombre, a partir de ese momento el hombre iba a trabajar con trabajo. Lo cual cambia completamente, hermano, la disposición del corazón del hombre hacia el trabajo. Este hecho, esta maldición que Dios pronunció: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, cambió, amados hermanos, la ética de trabajo del hombre. Ahora el hombre iba a dejar de ser diligente para convertirse en una persona ociosa. Hermanos, cuando usted trabaja, la razón por la cual, o lo voy a decir de esta manera, porque nosotros pasamos trabajo para trabajar, es que nosotros muchas veces, hermanos, respondemos a esta realidad del trabajo de una manera ociosa. Vamos, hermanos, la ociosidad es la actitud del corazón que rehúsa trabajar con diligencia en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Porque el Espíritu Santo conoce la inclinación de nuestros corazones. Inspiró a Pablo para
corregir esta tendencia o esta ética pecaminosa hacia el trabajo, diciéndole a los siervos, obedezcan en todos a sus amos. De la misma manera, este mandamiento, obedecer en todos sus amos, es un mandamiento que demanda diligencia en nuestra responsabilidad como trabajadores. Amados hermanos, y eso es algo que como creyentes nosotros tenemos que reconsiderar, tenemos que, hermano, impregnar nuestras almas de esta verdad. La voluntad de Dios para nuestra vida, la ética de trabajo de un cristiano, hermano, te impulsa a ser diligente en tus responsabilidades de trabajo. Te impulsa a trabajar, hermano, con obediencia, con excelencia en lo que tú haces. Cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu responsabilidad, tú lo vas a hacer de una manera diligente y tú lo vas a hacer de una manera, hermano, excelente. Porque el Evangelio cambia la disposición de nuestro corazón hacia el trabajo. Amados hermanos, nosotros, hermanos, el Evangelio cambia nuestra disposición, nuestra ética de trabajo, la redime completamente. Porque el Evangelio abre nuestros ojos para ver quién es Dios verdaderamente. Recuerda, la ética son esos principios, valores que nos impulsan a hacer lo que nosotros hacemos, cualquiera que sea nuestra responsabilidad, pero también modela y también informa la motivación de nuestros corazones. Cuando una persona conoce a Dios y sus ojos son abiertos a la realidad de quién es Dios y entiende que por medio del trabajo nosotros reflejamos el carácter de Dios, eso es lo que te va a impulsar a ti a ser diligente en tu trabajo y a hacer, hermanos, ¿verdad? Y hacer tu trabajo con excelencia, porque tú sabes que al hacerlo tú estás reflejando el carácter de Dios. No hay nada tan, hermano, tan contradictorio como un cristiano que sea ocioso. Ser ocioso distorsiona el carácter de Dios y nuestro corazón se inclina a ser ociosos, hermano, precisamente porque nuestro corazón se rehúsa a glorificar el nombre de Dios. Ser ocioso no es acerca de ti. Es tu expresión de rebelión acerca de Dios. Ser ocioso, ser vago, la vagancia, no es acerca de tu comodidad, no es acerca de tus deseos, tu falta de deseo de no trabajar. Es una expresión de tu corazón a rebelarte en contra de Dios. Es la renuencia de tu corazón a reflejar el carácter de Dios en el trabajo. Y por eso el Evangelio, hermano, cambia esa actitud y te lleva a ser de una persona vaga, ociosa, ser una persona diligente en tu trabajo. Hermano, mira cómo la ociosidad se pone manifiesta en muchas áreas de nuestra vida. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos, hermano, hacemos el trabajo porque estamos cansados, por la razón que sea, hacemos el trabajo de mala gana. Y lo hacemos, hermano, de mala gana y justificamos nuestra actitud, hermano, nuestra ética de trabajo de esta manera. Decimos, bueno, para lo que me pagan aquí, ¿cuánto han escuchado esa expresión? Al final, para lo que me pagan, no importa lo que yo haga. Amados hermanos, y cuando tú escuchas personas que dicen ser cristianos hablar de esta manera, estás en presencia de cristianos que no entienden que el Evangelio redime tu ética de trabajo. Tú trabajas con diligencia y excelencia porque tu trabajo es una expresión del carácter de Dios en tu vida. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y eso lo vemos, hermano, una vez más en que Génesis nos enseña y dice, y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 17, Jesús dice acerca del Padre, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Efesios, hermano, capítulo 4, verso 28, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cuando el Evangelio cambia tu vida,
Cuando el Evangelio renueva tu mente, cuando el Evangelio abre tus ojos a la realidad de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ti, tu ética de trabajo no solamente va a cambiar tu relación con Dios y tu relación familiar, sino que también va a cambiar tu ética de trabajo. Tú vas a trabajar bien para la gloria de Dios. Porque el Evangelio, hermano, no solamente nos impulsa a trabajar, sino que nos impulsa a trabajar bien. Eso implica que cualquiera que sea tu trabajo, hermano, ya sea que seas doctor, mecánico, chofer, trabajes en el hospital, trabajes en una oficina, ya sea que trabajes limpiando piso, lo que sea que tú hagas, tú lo vas a hacer con diligencia. Porque tú sabes que al hacerlo de esa manera, tú estás reflejando el carácter de Dios. Pero el Evangelio redime nuestra ética de trabajo no solamente porque nos libra o nos ayuda a huir de ser ociosos, sino que también, hermano, el Evangelio nos ayuda a huir de la idolatría del trabajo. Con la entrada del pecado al mundo, la ética del hombre de trabajo cambió radicalmente. Y nuestros corazones se inclinan a ser ociosos, porque nos revelamos en reflejar el carácter de Dios, un Dios que todavía trabaja. Pero también la otra inclinación, los que no se inclinan a ser vagos, nos inclinamos a ser workaholic. Y nos dedicamos a trabajar constantemente. Y el trabajo ahora, nuestra ética de trabajo hace de nuestra labor el Dios de nuestras vidas. Yo quiero, amados hermanos, que usted vea cómo el Evangelio cambia esta realidad. El Evangelio te previene de ser ocioso y el Evangelio te guarda de la idolatría del trabajo. Amados hermanos, aunque nosotros no querramos admitirlo, para muchos de nosotros el trabajo se ha convertido en un ídolo. En un ídolo que lleva todo nuestra, hermano, que tiene toda nuestra atención. Déjame decirte algo. Cuando tu trabajo, se ha convertido en la fuente de la cual tú derivas tu sentido de satisfacción y propósito. Cuando tu trabajo se ha convertido, hermano, en la fuente en tu fuente de seguridad, en tu fuente de satisfacción y propósito en la vida, tu trabajo se ha convertido en un sustituto de Dios en tu vida. Punto. Porque nuestro sentido de propósito y nuestro sentido de satisfacción y de seguridad no se desprende de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, sino que se desprende de la realidad, número uno, de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y en segundo lugar, de que hemos sido redimidos para vivir para Dios. Esa es mi satisfacción. Mi seguridad está en Dios, no en el trabajo. Mi seguridad está en Dios, no en el dinero. Mi seguridad está en el Dios creador de todas las cosas, que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, ocupar mi lugar en la vida y en la muerte para reconciliarme con Él. En Él yo estoy seguro. Hermano, somos expertos en maquillarlo, en maquillar este ídolo, y podemos racionalizarlos y podemos, hermano, justificarlos. Sin embargo, cuando de tu trabajo tú derivas tu fuente de satisfacción y propósito, tu trabajo es el Dios de tu vida. Cuando tu trabajo te impide, escúchame bien, cuando tu trabajo te impide servir a Dios, cuando tu trabajo te impide buscar a Dios y servirle, tu trabajo se ha convertido en tu ídolo. Cuando por causa de tu trabajo tú no tienes tiempo, cuando toda tu vida gira alrededor de tu trabajo, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Hermano, la idolatría al trabajo es una expresión de nuestra incredulidad a Dios. Porque yo digo, yo tengo que trabajar para poder pagar mi biles, porque mi seguridad está en el trabajo. Cuando nosotros sabemos que dice la Escritura, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando la Biblia me dice, por nada estéis afanados. Mira la hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser.
Si Dios cuida de ella, no cuidará de ti también. Mira las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y si Dios cuida de ella, no cuidará de vosotros también. Y Cristo termina con esta expresión que confronta nuestra incredulidad. Dice: hombres de poca fe. Y una vez más, hermano, yo no estoy diciendo aquí que no debemos trabajar, no. Nosotros no somos ociosos porque Dios no es ocioso. Pero el Evangelio, cuando el Evangelio, por medio del Evangelio, mi vida es transformada y mis ojos son abiertos, yo puedo entender que mi propósito, mi satisfacción y mi seguridad se desprenden de Dios, mi Salvador. Entonces yo puedo poner el trabajo en el lugar que le corresponde. El Evangelio redime tu ética de trabajo, porque el Evangelio te ayuda y te impulsa, hermano, una vez más, a huir de la ociosidad, a huir de la idolatría de trabajo. Pero también el Evangelio redime nuestra ética de trabajo, porque nos ayuda, nos capacita por medio del Evangelio. Cristo nos capacita a mantener el ritmo de trabajo y descanso que Dios ha establecido. Hermanos, no hay nada, una expresión, una vez más, todo esto se reduce, hermano. Nuestra ética de trabajo está distorsionada por causa de nuestro pecado. Y todo esto se reduce, hermano, al hecho de que cuando yo trabajo, hermano, una de las expresiones más claras de nuestra arrogancia como ser humano es el hecho de que creemos que tenemos que trabajar los 7 días de la semana y que no necesitamos descanso. Aunque tú tengas necesidades, aunque tú tengas cualquier necesidad que tú tengas, hay una necesidad que como cristiano y como persona tú tienes. Tú necesitas descansar. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabajó 6 días y el 7º día descansó. No porque Él se cansara, no porque Él necesitaba descanso, sino porque Él quería marcar el ritmo de vida en la creación. 6 días trabajarás y 1 día descansarás. Y cuando Dios establece que tú vas a trabajar 6 días y vas a descansar 1, lo que Dios está comunicando es: Él es fiel, hermano, y poderoso para proveer en 6 días lo que tú vas a necesitar en 7, para que 1 día en la semana tú descanses, tu cuerpo descanse, tu alma descanse y tú seas nutrido de la palabra de Dios. Pero nosotros, cuando nosotros trabajamos y no descansamos, es una expresión de ¿qué? Esa es una expresión de nuestra ética de trabajo distorsionada por causa de nuestro pecado, y nuestra única esperanza es el Evangelio. El Evangelio cambia, redime tu ética de trabajo. Amén. Porque te ayuda a reflejar el carácter de Dios en todas las cosas. Pero también, hermano, en segundo lugar, el Evangelio redime nuestra motivación para el trabajo. Y en el verso 22, Colosenses capítulo 3, verso 22 dice: siervo, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Yo quiero que tú mires en este pasaje cómo Dios cambia, transforma no solamente la ética, sino la motivación, nuestra motivación para trabajar. Hermanos, y yo quiero que tú mires cómo el Evangelio corrige nuestras motivaciones pecaminosas hacia el trabajo. Y una de las motivaciones pecaminosas hacia el trabajo es trabajar para alcanzar el reconocimiento de los hombres, o para alcanzar el favor de los hombres. Dice la Biblia, hermano, el Pablo está diciendo: siervos, obedezcan a los amos en todos. Y quiero llamar la atención de ustedes, porque no quiero pasar por alto esta verdad. Cuando en el verso 22 dice: siervo, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, está en esa expresión en la tierra, está reconociendo, está estableciendo el principio de que la obediencia de los siervos en aquel tiempo a sus amos estaba condicionada por su obediencia a Dios. Esos amos, la autoridad de esos amos estaba limitada, era una autoridad delegada por el Dios que está en el cielo. Ellos son amos en la tierra, lo que implica que la obediencia de ellos, hermano, estaba limitada o estaba determinada por su obediencia a Dios. Ellos debían obedecer en todo, siempre y cuando sus amos no le pidieran algo en contra
de su conciencia o en contra de lo que la Biblia claramente ha reflejado. De la misma manera, hermano, cuando nosotros trabajamos, nosotros debemos de ser trabajadores, debemos de respetar la autoridad de los que están sobre nosotros en autoridad, pero sabiendo que hasta el punto, hasta que ellos nos pidan algo que sea contrario a la palabra de Dios. Ahora bien, teniendo esto en mente, hermano, mira cómo Dios corrige nuestras motivaciones. Dice el texto, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Hermanos, este imperativo tiene dos implicaciones importantes. En primer lugar, tú y yo no debemos trabajar solamente cuando somos vistos. Hermanos, ¿tú no has visto personas que en su centro de trabajo solamente trabajan cuando el jefe está presente? Hay un dicho que dice, cuando el gato no está en la casa, los ratones están de fiesta. Cuando el jefe no está, todos los empleados están viviendo la vida loca. ¿Verdad? Tomándose su tiempo, sin ningún tipo de conciencia de que están robando a su empleado o a sus empleadores y una vez más se justifican, hermanos, nos justificamos con esa expresión. Al final, para lo que me pagan aquí, ¿para qué me voy a matar? ¿Para qué me voy a esforzar si lo que me pagan es una miseria? ¿O para qué voy a matarme trabajando si al final este negocio no es mío? Pero cuando el jefe llega, ahí todo el mundo agarra, empieza a trabajar, empieza a mostrar diligencia. Hermano, trabajar cuando te ven es una forma de ser ocioso. Es una forma de ociosidad refinada. Da la apariencia de que estás ocupado cuando realmente lo que estás justificando tu vagancia. Hermano, cuando dice el texto, no trabajes solamente para ser visto, está implicando, no debes trabajar solamente cuando somos vistos. Una vez más, tú y yo debemos trabajar en todo tiempo, no solamente cuando somos vistos, sino también cuando estamos solos, porque nosotros sabemos que vivimos delante de Dios. Aunque la persona que está en autoridad en mi trabajo no está ahí conmigo, yo sé que aunque estoy solo humanamente hablando, Dios me ve. Y yo tengo como el propósito de mi vida es reflejar el carácter de Cristo en la manera en que yo trabajo. Pero también, amados hermanos, cuando nosotros, cuando hay esta expresión, hermano, no solamente no debemos no trabajes para que te vean o para agradar a los hombres, como dice el verso 22, lo quiero leer textualmente, siervos, obedeced en todos vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Amados hermanos, yo creo que una de las razones o una de las causas por las cuales en los centros de trabajo muchas veces hay hostilidad entre compañeros de trabajo es precisamente porque muchas veces lo que nos motiva a trabajar y a ser diligente no es glorificar a Dios, sino ganar el favor de los hombres. Yo de alguna manera, yo quiero demostrar que yo soy mejor que mi compañero de trabajo. Y quiero alcanzar el favor y la consideración de mi jefe, o la persona que está en autoridad sobre mí. Pero la Biblia cambia, el Evangelio redime esa motivación. Y la cambia completamente. Amados hermanos, la motivación, hermano, de trabajar para agradar a los hombres solamente es una motivación pecaminosa porque pone al hombre en lugar de Dios. Tú y yo nunca debemos trabajar para agradar al hombre. Tú y yo debemos trabajar para exaltar el nombre de Cristo. Amados hermanos, porque una vez más tú y yo sabemos que tú y yo vivimos en la presencia de Dios. Yo creo que tú escuches lo que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y hizo el pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la motivación que el Evangelio implanta en mi alma para trabajar.
Saber que estoy delante de Dios y mi única motivación al hacer lo que yo hago es agradar a Dios, es glorificar el nombre de Dios. Vamos, hermano, el Evangelio redime nuestras motivaciones para el trabajo, reemplazando, corrigiendo motivaciones pecaminosas e implantando y produciendo en nuestras almas motivaciones informadas por la verdad de que Cristo es Señor y de que nosotros vivimos delante de Él. Y esa verdad debe cambiar la manera en que nosotros, amados hermanos, trabajamos. Esa verdad debe cambiar mi motivación, hermano, cuando llegue el lunes en la mañana. ¿Verdad que cuando llega el domingo en la noche, hermano, todo el mundo dice, o la mayoría decimos, mañana ya es lunes y tengo que hacer todo de nuevo? Y cuando llega con tu compañero de trabajo, tú le preguntas, oye, ¿cómo está? Dice, bien. Y te miran y dice, es lunes. Pero, amados hermanos, el Evangelio cambia esa motivación. Porque ahora tú ves el trabajo como un medio para glorificar el nombre de Dios. Amados hermanos, yo creo que tú mires cómo el Evangelio continúa redimiendo nuestras motivaciones de trabajo. Yo creo que tú sigas leyendo conmigo. Y dice en el verso 23 dice, verso 22-23 dice, siervo, obedecer a todos nuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Una vez más, no trabajamos para agradar a los hombres, ni para alcanzar el favor de los hombres. Trabajamos teniendo en cuenta que vivimos delante de Dios y que nuestro objetivo en la vida, el propósito de nuestra vida, es glorificar su nombre. Pero también sigue diciendo, hermano, el texto. Y todo el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Hermanos, en una ocasión estábamos en un taller, hermanos, de liderazgo. Y la persona que estaba hablando, este es un taller de liderazgo secular, la persona que estaba hablando, impartiendo el taller, decía, es importante que motivemos a las personas que están trabajando bajo nuestro liderazgo, nuestras empresas, para que ellos tengan una motivación que los lleve a ser eficaces y a ser intencionales en lo que hacen, a trabajar bien. Y esta persona decía, una de las razones por las cuales las personas son negligentes en su trabajo es porque la única motivación que tienen para trabajar es el dinero. Y el argumento de él, o uno de los argumentos de él era este: tú y yo debemos motivar a nuestros trabajadores para que no vengan a trabajar solamente por el dinero, sino con la intención de hacer una diferencia. Y una de las tareas que él dejó fue esta: ve y pregúntale a tus trabajadores qué es lo que te hace levantarte el lunes de la mañana y venir a la oficina. Y yo hice exactamente eso. ¿Y sabes lo que todos me dijeron? El dinero. Que tengo que pagar biles. Y aunque eso es una verdad, tenemos que pagar biles, tenemos que responsabilidades económicas. Amados hermanos, los cristianos no trabajamos solo por el dinero. Porque nosotros sabemos que nuestra herencia y nuestra recompensa últimamente viene de Dios. Amén. A quien yo sirvo por medio de mi trabajo. Amén. ¿Ves cómo el Evangelio redime no solamente la ética, sino que también redime mi motivación? Porque ahora yo estoy motivado a trabajar, no para agradar a los hombres, no solamente cuando soy visto, no solamente por ganar dinero, sino que ahora yo trabajo porque el Evangelio me ha capacitado para yo poder entender que el trabajo es un medio por el cual yo glorifico el nombre de Dios. Y eso me lleva de la mano, hermanos, a mi tercer punto en esta mañana, y con este termino. El Evangelio no solamente redime la ética del trabajo, no solamente redime nuestra motivación para el trabajo, el Evangelio también redime nuestra perspectiva del trabajo. Yo quiero que tú mires, hermano, nuevamente en el versículo 24, dice: sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís.
porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Yo creo que tú mires, considera conmigo, hermano, cómo estas instrucciones de Pablo están enmarcadas en la realidad, hermano, de que Cristo es Señor y cabeza de la iglesia. Y ahí radica, hermano, la autoridad de lo que Él está enseñando, las instrucciones que Él nos está dando. Cuando una persona viene a Cristo, no solamente cambia nuestra perspectiva de la vida, no solamente cambia nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. Cuando una persona es salvada por Cristo, su perspectiva del trabajo cambia radicalmente, porque ha cambiado su ética y porque ha cambiado su motivación. Amén. Ahora, ¿en qué sentido, hermano, el Evangelio redime nuestra perspectiva del trabajo? Bueno, el Evangelio me redime la perspectiva del trabajo, aunque ahora, por medio del Evangelio, por medio de la obra que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo, yo puedo ver el trabajo como una expresión de mi adoración a Dios. Cualquiera que sea, hermano, y esto lo vemos porque hay expresiones que implican adoración en este texto. Una vez más, yo quiero que tú mires el verso 22, vamos a regresar al verso 22. Dice la Biblia: siervos, obedeced en todos vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y en el verso, hermano, en el verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Cuando lo que Pablo está diciendo es: esclavos, obedezcan a sus amos, sírvanle de corazón, con sinceridad, temiendo al Señor, porque al servirles a ellos es a Cristo el Señor a quien ustedes sirven. Y dicho de otra manera, sírvanle con diligencia, sírvanle de corazón, con sinceridad, porque tu trabajo y tu servicio a tu amo es una expresión de adoración a Dios. Es a Cristo el Señor a quien nosotros servimos. Amados hermanos, tu trabajo, esa expresión, es a Cristo el Señor a quien servís. Es una expresión que enmarca todas las profesiones, todos los empleos, en el cuadro, hermanos, de la adoración al Dios vivo y verdadero. Porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. La manera en que yo trabajo es una expresión de mi adoración a Dios. Los cristianos no solamente adoramos a Dios cuando venimos al templo y cantamos. No solamente adoramos a Dios cuando oramos o cuando nos discipulamos unos a otros. De lunes, hermano, de lunes a viernes o de lunes a sábado, los cristianos adoramos a Dios en el hogar, pero también adoramos a Dios en el trabajo. Porque en la manera de trabajar, en la manera de llevar a cabo nuestras responsabilidades, una vez más, estamos reflejando el poder transformador, el poder redentor del Evangelio en mi vida. Ya no vamos a trabajar solamente por dinero, ya no vamos a trabajar solamente no vamos a trabajar para agradar a los hombres, sino para exaltar el nombre de Dios, para que todos aquellos que están alrededor mío, al verme trabajar, puedan decir: verdaderamente hay algo diferente en ti. Vamos, hermanos, el Evangelio cambia, redime tu perspectiva de trabajo, porque te lleva a considerar que es una expresión de tu adoración a Dios. Pero también, hermanos, el Evangelio redime nuestra perspectiva de trabajo porque nos hace ver el trabajo como nuestro centro de trabajo, como nuestro campo misionero. Al no ir a trabajar solamente para ganar dinero, hermanos, cuando un cristiano trabaja, va a su centro de trabajo el domingo, el lunes, tiene que ir motivado por la verdad de que su trabajo, cualquiera que sea, es una expresión de su adoración a Dios, que él vive delante de Dios. Pero también él va con la mentalidad, hermano, vamos con la mentalidad de: Señor, con esta petición, Señor, ayúdame a predicar el Evangelio a mis compañeros de trabajo.
A la luz de esta verdad, esta debe ser la oración nuestra cada día al ir al trabajo. Señor, dame fuerzas para trabajar. Dame fuerzas para trabajar. Redime mis motivaciones y concédeme el privilegio de predicar el Evangelio a uno de mis compañeros de trabajo. Hermano, cuando tú oras de esa manera, Dios responde la oración. Amén. Porque tu trabajo es una expresión de adoración a Él. Amén. Una de las maneras en que Dios lleva a cabo, responde la petición, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es a través de nuestro trabajo. Tu trabajo, creyente, es el campo misionero donde Dios te ha enviado. Yo no sé cómo hay personas que... ¿Sabes por qué hay cristianos que dicen, yo no conozco a nadie, no tengo amigos, no conozco a nadie para predicar el Evangelio? Porque ven el trabajo, cualquiera que sea, simplemente como un medio para ganar dinero. Y no lo ven como una oportunidad, como un campo donde Dios lo ha enviado para proclamar que Cristo es Señor, que Cristo es Redentor y que solamente en Él hay esperanza. Hermanos, quiero terminar con esto en esta mañana. Tú y yo debemos de suplicarle a Dios que Él redima nuestra ética de trabajo, que Él redima nuestras motivaciones para trabajar y que Él redima nuestra perspectiva de nuestro trabajo. Porque solamente de esa manera podemos guardar nuestro corazón de la idolatría del trabajo. Solamente de esa manera podemos guardar nuestro corazón de la vagancia y de ser ocioso y distorsionar el carácter de Cristo. Pero también, hermanos, solamente de esa manera, cuando el Evangelio redime nuestra perspectiva y nuestras motivaciones para trabajar, solamente de esa manera nos podemos hacer del lunes en la mañana una oportunidad para adorar a Dios. Hermanos, ¿cuántos ustedes? Y yo le he dicho, hermano, yo no estoy diciendo que son ustedes solamente, yo le he dicho, cuando llegue el jueves o el viernes, una de las primeras expresiones que yo digo es, gracias a Dios que es viernes, o gracias a Dios que es jueves. Porque precisamente por el cansancio, por diferentes circunstancias, vemos el trabajo muchas veces como algo, como un mal necesario. Pero el Evangelio cambia nuestra motivación y nuestra perspectiva del trabajo. Y tú y yo debemos suplicarle a Dios que Él, hermano, redima nuestra actitud hacia el trabajo, precisamente por lo que dice, hermano, el verso 25, Colosenses capítulo 3, verso 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Cuando tú y yo trabajamos mal, o cuando tú y yo, hermano, mira, te voy a decir una cosa. ¿Te recuerdas que ahorita decía que hay dos extremos? Ser ocioso y ser workaholic. El trabajo es un mal ídolo. Cuando tú eres ocioso en tu trabajo, tú vas a recibir la consecuencia de ser vago. Porque dice la Biblia que el que procede con injusticia recibirá las consecuencias, porque Dios es justo. Pero también cuando tú eres workaholic y tú toda tu vida la dedicas al trabajo, todo tu tiempo ir alrededor del trabajo, pretendiendo que un día te vas a ser indispensable para tu jefe, cuando menos te lo esperes, perdiste el trabajo. Porque lo pusiste en el lugar equivocado. El trabajo es un mal ídolo. Es un ídolo pésimo. Porque aparte de todo lo que te he dicho, el trabajo promete satisfacción, seguridad y propósito, cosas que solamente en Dios tú puedes encontrar. Y esto lo sabemos, y quiero terminar con este texto, porque en el versículo 4 dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Qué expresión tan convicta, hermano. Ustedes también saben que ustedes tienen un Señor en el cielo. Y este Señor que está en el cielo, que es Dios soberano sobre todas las cosas, nos ha redimido, nos ha librado del poder del pecado, para que por medio del trabajo nosotros glorifiquemos su nombre. Él nos ha redimido para revertir el efecto del pecado en la manera en que nosotros trabajamos. Pero este texto también nos confronta con una verdad.
Este texto nos lleva a considerar en esta mañana, tanto a cristianos como incrédulos, la necesidad que tenemos de correr a Cristo en esta mañana. A los cristianos, porque tú y yo hemos caído en muchas ocasiones en uno de estos dos extremos y necesitamos ser perdonados. Porque hemos fallado en glorificar el nombre de Cristo a través de nuestra ética de trabajo. Nuestras motivaciones no siempre han sido las correctas. Y nuestra perspectiva del trabajo muchas veces ha sido distorsionada por la cultura y por nuestro propio pecado. Si tú eres cristiano y tú necesitas correr a Cristo en esta mañana y suplicarle, Señor, ayúdame a glorificar tu nombre a través de mi trabajo. Ayúdame a adorarte. Es a eso lo que la Biblia se refiere cuando dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, porque no es acerca de ti. No es acerca de tu bolsillo, no es acerca de tu comodidad, es acerca de la gloria del Dios eterno que se hizo hombre para redimirte y salvarte. Vive para Él, trabaja para Él, haz de tu trabajo el centro misionero de tu vida, haz de tu trabajo una expresión de adoración a este Dios que te ha salvado. Y porque tú y yo hemos fallado en hacer esto, tú y yo debemos de arrepentirnos delante de Dios. Cualquier cosa que vayas a hacer mañana, ya sea limpiar el piso, arreglar un camión, manejar un camión, cualquier cosa que hagas, hazlo con excelencia. Es a Cristo, el Señor, a quien estás sirviendo. Pero también si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, tú también necesitas correr a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Yo creo que tú consideres esto en esta mañana y lo lleves a tu corazón. Tú y yo, este texto establece un contraste entre nuestro pecado y nuestra injusticia y el carácter justo de Dios. Cuando dice, porque el que procede con injusticia, y tú, porque estás sin Cristo, tu vida está marcada por una continua desobediencia al Señor, por vivir injustamente. Vivir injustamente, proceder con injusticia, es vivir de una manera contraria a la ley de Dios. Y tú y yo, y tú si estás sin Cristo, por causa del pecado que te domina, tú no puedes ni quieres obedecer la ley de Dios. Y dice la Biblia que el que procede de esta manera sufrirá las consecuencias, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Sin embargo, en esta mañana tengo buenas noticias para ti. Aunque tú eres pecador y estás bajo la ira de Dios, y si persistes en tu pecado, en tu rebelión, sufrirás las consecuencias, porque Dios es justo. La Biblia dice que también Dios es amor, y Dios es compasivo, y Dios te vio en tu miseria y en tu inhabilidad de salvarte, y envió un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, quien vivió una vida perfecta en tu lugar y murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y es por eso que, mi amigo, si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo te ruego, ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, corre a Él. Solo en Él hay redención, solo en Él hay perdón de pecado y vida eterna. Ven a Él, arrepiéntete y cree. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana cantando al Señor este canto. Él te guardará en esta semana que hoy comienza.